Te han atacado, traicionado o señalado sin razón. ¿Sientes que hay fuerzas que se levantan contra ti y no sabes cómo responder? Entonces necesitas esto, porque hay palabras en la Biblia que no solo consuelan, desatan guerra espiritual. Versículos que no solo motivan, ponen a temblar al infierno. No son frases sueltas, son espadas en manos de guerreros. Si estás cansado de retroceder, de callar, de aguantar en silencio, este mensaje es para ti. Escribe en los comentarios: estoy listo para pelear con la palabra, porque lo que viene va a estremecer todo. El primer versículo que hace temblar a tus enemigos está escrito como decreto eterno. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. No dice que no forjarán armas, dice que no prosperarán. Eso significa que hablarán, atacarán, mentirán, pero no vencerán, porque hay un muro invisible que Dios ha levantado a tu alrededor. Y cada vez que repites este versículo en fe, estás recordándole al infierno que tú tienes cobertura, que lo que te lanzan rebota. Este versículo no es un amuleto, es una arma espiritual. Es la declaración que activa el blindaje del cielo, porque cuando lo crees, cuando lo pronuncias con autoridad, el enemigo lo escucha y no puede ignorarlo, porque es palabra de Dios. Y la palabra no se contradice, se cumple. Así que cuando el ataque venga, no respondas con miedo. Responde con Isaías 54:17. Dilo como quien conoce a su rey, como quien sabe que lo que Dios dice, el infierno lo respeta. El enemigo lanza armas personalizadas, conoce tus debilidades, sabe por dónde herirte. Por eso Dios no dice que vendrán armas cualquiera. Dice forjadas, diseñadas, planeadas, pero también dice no prosperarán, porque pueden venir con intención, pero no con permiso. Y si Dios no lo permite, no prospera. Así que no temas por lo que están planeando contra ti. El cielo ya lo vio y ya decretó que no funcionará. Eso es autoridad, eso es respaldo divino. Lo más poderoso de Isaías 54:17 es que no se queda en el ataque, también habla de la respuesta. Dice: toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. ¿Lo ves? No solo te defiendes, también respondes, no en tu carne, sino con palabra, con autoridad. Dios no te llamó a huir del juicio, te llamó a confrontarlo con verdad. Y cuando lo haces desde su palabra, el juicio cae, no sobre ti, sobre quienes se levantaron injustamente. Este versículo te posiciona, porque dice que esta herencia es para los siervos del Señor, no para cualquiera. Para los que lo sirven, lo obedecen, lo buscan. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, esta promesa es tuya. No necesitas sentirla, solo necesitas creerla. Y cuando la tomas como herencia, ya no peleas desde el temor, peleas desde la legalidad espiritual, porque tienes derecho a la protección divina, a la defensa celestial. Y eso cambia todo. La próxima vez que te ataquen con palabras, con mentiras, con desprecio, no entres en discusión, no expliques, no te justifiques. Responde con Isaías 54:17, porque lo que dice Dios pesa más que cualquier argumento humano. Y si Él te respalda, no necesitas convencer a nadie. La victoria no se negocia, se decreta, se camina, se defiende en oración. Y este versículo no es para decorar tu Biblia, es para usarlo en el campo de batalla. Este versículo también te sana, porque muchas veces el arma no prospera, pero la herida queda. Y Dios no solo quiere protegerte, quiere sanarte, porque aunque la palabra no te destruyó, sí te marcó. Y hoy Él quiere limpiar eso, recordarte que ningún juicio tiene poder sobre quien Él ha perdonado, que ningún ataque verbal puede anular lo que Él ya confirmó. Si fuiste herido por alguien, levanta este versículo como escudo y también como medicina. ¿Sabes qué significa prosperar? Avanzar.
cumplir su objetivo. Así que, cuando Dios dice que no prosperará, te está diciendo que lo que lanzaron no cumplirá su propósito, no detendrá tu llamado, no arruinará tu reputación, no dañará tu destino, porque aunque se haya levantado, ya fue cancelado. Así de poderosa es su palabra, así de firme es su protección. Nada que fue diseñado para destruirte podrá detener lo que Dios ya activó en ti. Isaías 54:17 es una de las declaraciones más fuertes del reino. Porque desarma al enemigo antes de que ataque, porque te cubre antes de que te expongas, y porque te da la paz que necesitas para caminar, firme, sabiendo que estás protegido por el cielo. Si este versículo resuena contigo, empieza a declararlo cada día. Escríbelo, léelo, repítelo, porque si lo crees, no hay arma que pueda con eso. Y si el enemigo escucha esa voz con fe, va a temblar. Versículo 2, Éxodo 14:14. Imagina esto: el mar enfrente, el ejército enemigo detrás, el desierto alrededor y ninguna salida. Así estaba Israel, en el peor momento. Y ahí, Dios suelta un versículo que ha estremecido generaciones. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Eso no es resignación, es confianza absoluta, es mirar el caos y descansar, porque sabes que no eres tú quien peleará, es Dios, y cuando Él pelea, no pierde. Este versículo te cambia la mentalidad, porque estás acostumbrado a luchar con tus fuerzas, a defenderte, a demostrar, pero Dios te dice, estate tranquilo, yo me encargo, y ese cambio es brutal, porque la carne quiere acción, pero el espíritu quiere obediencia. Y cuando aprendes a esperar, ves lo que solo Dios puede hacer, porque mientras tú descansabas, Él abría camino. Mientras tú llorabas, Él derrotaba enemigos. Eso es confianza real, estar tranquilos. No es rendirse, es ceder el control, y eso cuesta, porque queremos tener todo resuelto. Pero hay batallas donde tu intervención estorba, donde tus palabras sobran, donde tus intentos solo alargan el proceso, y ahí Dios te dice, déjamelo a mí, porque si tú peleas, ganarás o perderás, pero si Él pelea, es victoria segura. Y lo mejor, Él no solo pelea por ti, pelea en ti, te fortalece mientras actúa, y cuando termina, lo hace completo. Este versículo te quita el peso del alma, porque la mayoría de nuestras cargas vienen de querer resolver lo que Dios ya prometió hacer. Estamos estresados por cosas que no nos tocan, angustiados por batallas que no son nuestras, pero Éxodo 14:14 te recuerda, tú solo quédate quieto y observa, y cuando obedeces esa instrucción, algo se activa. Porque el cielo responde no al esfuerzo, sino a la confianza, y esa confianza se ve cuando puedes esperar sin perder la fe. Cuando Dios pelea por ti, Él ve lo que tú no ves. Ataca donde tú no alcanzas. Protege lo que tú no puedes cuidar. Por eso este versículo es tan poderoso, porque te conecta con la dimensión de lo invisible, de lo eterno. Mientras tú estás limitado al momento, Él está moviendo piezas en lo espiritual. Y cada vez que declaras Éxodo 14:14, estás diciendo, Dios está actuando. Aunque yo no lo vea, aunque no lo entienda, aunque parezca tarde. Esa fe hace temblar al enemigo. Este versículo también te recuerda que el silencio es un arma, porque hay batallas que no se ganan hablando, se ganan esperando, y eso confunde al enemigo, porque él espera que reacciones, que explotes, que discutas, pero tú respondes con paz, y eso lo desarma, porque tu tranquilidad es señal de que no estás solo, de que estás cubierto, de que el cielo está peleando a tu favor, y cuando eso pasa, ninguna amenaza prospera. Solo hay una conclusión: Dios gana.
Dios no solo pelea por ti, también te prepara mientras lo hace, porque mientras Él enfrenta lo externo, Él trabaja en lo interno, te forma, te pule, te enseña a confiar, porque muchas veces el milagro no está en que el mar se abra, sino en que tú aprendas a esperar. Y cuando aprendes a esperar con el corazón firme, ya ganaste, porque el enemigo no solo quiere herirte, quiere robarte la fe. Y si logras esperar con fe, su estrategia se rompe. No es casualidad que Dios haya dado esta palabra justo antes de abrir el mar, porque el mayor milagro vino después del mayor silencio, y así será contigo. Si estás en un momento donde no ves salida, no te desesperes. No estás estancado, estás en preparación, y cuando sea el tiempo, lo verás claro. Fue mejor que Él peleara por ti, porque sus victorias son más limpias, más contundentes, más completas. Y cuando Él actúa, hasta tus enemigos reconocen su mano. Hay batallas que ya no necesitas pelear, solo necesitas obedecer, quedarte quieto, confiar, declarar Éxodo 14:14 y repetirlo hasta que tu alma lo crea. Porque esta no es una promesa para momentos bonitos, es una palabra para crisis, guerras, traiciones, desesperación. Y si hoy estás ahí, este versículo es tu refugio, tu bandera, tu ancla, porque no importa lo que el enemigo esté haciendo. Si Jehová pelea por ti, tú estarás en paz. Éxodo 14:14. No es solo un recuerdo de lo que Dios hizo, es una instrucción para lo que Dios quiere hacer hoy. No sigas peleando batallas que no te tocan. No sigas desgastándote por lo que ya fue decretado a tu favor. Hoy es el día de soltar, de descansar, de confiar, porque si Dios lo prometió, lo cumplirá, y si Él pelea por ti, nada ni nadie podrá contra ti. Esa es tu garantía, esa es tu victoria, y ese versículo hace temblar todo plan enemigo. Versículo 3, Salmo 91:7. Cuando todo parece caerse a tu alrededor, hay un versículo que te afirma como una roca. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Puedes imaginarlo? El caos alrededor, la destrucción cerca, el infierno lanzando todo su arsenal, pero tú permaneces en pie, no por suerte, no por fuerza, sino porque la cobertura de Dios es real. Este versículo no es poético, es una promesa literal, y cuando la crees, el miedo se cae. Caerán a tu lado 1000, significa que verás como otros caen, amigos, conocidos, gente cercana. Pero tú seguirás firme, no porque seas más fuerte, sino porque estás bajo sombra del Altísimo. Salmo 91:1. Esa es la clave. No es inmunidad mágica, es intimidad profunda, es vivir pegado a Dios. Y cuando lo haces, lo que destruye a otros no te toca, porque Él pone un muro, una barrera, una señal invisible que dice, aquí no. Y el enemigo tiene que respetar eso. Este versículo rompe el miedo a las malas noticias, porque sabes que aunque otros caigan, tú no. Aunque la crisis avance, aunque la enfermedad toque puertas, aunque el sistema colapse, tú estás cubierto, no porque ignores la realidad, sino porque estás anclado a una verdad mayor. Dios es tu escudo. Tu protección no está en un sistema humano, está en una promesa divina, y si Él lo dijo, se cumple, porque lo que cae a tu alrededor no define lo que pasa contigo. El enemigo quiere que creas que caerás igual que todos, que si otros fallan, tú también lo harás, pero Dios dice, a ti no llegará, y eso es todo. Puedes ver las flechas, escuchar los gritos, sentir el viento del golpe, pero el impacto no llegará, porque la protección de Dios no se mide por apariencias, se mide por su fidelidad. Y si Él dijo que no llegará, no llegará. No importa si todo tiembla, tú estás firme, porque el que te cuida no duerme. Este versículo te prepara para lo que vendrá, porque no dice quizás caigan, dice
caerán. Eso significa que habrá guerra, que el ambiente se pondrá difícil, pero no te asustes, es parte del proceso. La promesa no es que no habrá batalla, la promesa es que no perderás, que mientras todo cae, tú avanzarás, que mientras todos retroceden, tú crecerás, porque los que están en pacto con Dios no sobreviven, prevalecen. Y ese eres tú. También es importante ver que el versículo menciona a tu lado y a tu diestra. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso los más cercanos pueden caer, que no puedes confiar en lo externo, que tu fe no puede estar en personas, cargos, relaciones ni plataformas, solo en Dios, porque si tu seguridad está en otros, caerás con ellos, pero si está en el Altísimo, aunque todo alrededor se mueva, tú estarás firme. Esa es la diferencia entre religión y relación. Este versículo no te da permiso para juzgar a los que caen. Te da motivo para agradecer por estar firme, porque si estás de pie es por gracia, no por mérito. Y esa conciencia te mantiene humilde, agradecido y enfocado. No mires con arrogancia lo que pasa a tu alrededor, mira con discernimiento y responde con fe, con fidelidad, con obediencia, porque si tú te mantienes bajo sombra del Altísimo, el caos no tiene permiso de tocarte, mas a ti no llegarán. Esa frase es dinamita espiritual, porque desactiva la ansiedad, el temor, la paranoia. La gente vive esperando el golpe, pero tú esperas la victoria, porque Dios te cubre, no a veces, siempre, pero tienes que creerlo. Tienes que repetirlo, tienes que caminar con la cabeza alta, sabiendo que aunque el infierno se levante, tú no caerás. No por arrogancia, por confianza, porque Dios lo prometió, y si Él lo dijo, el infierno tiembla. Este versículo también es para los tiempos en que vienen, para momentos de crisis mundial, guerra espiritual, decisiones duras. Cuando todo se sacuda, recuerda Salmo 91:7. Escríbelo en tu corazón, decláralo, enséñalo a tus hijos, porque es más que letra, es cobertura viva, y quien lo cree, lo vive. Aunque caigan 1000, aunque caigan 10,000, aunque todo colapse, si tú estás en Él, nada te aplastará, nada te detendrá, nada te destruirá. 30. No importa lo que se esté cayendo alrededor tuyo, esta palabra es para ti. Salmo 91:7. Es tu escudo, no es suerte, es pacto, y si lo crees, repítelo con autoridad. Escribe en los comentarios, aunque todo caiga, yo estaré en firme. Decláralo, escríbelo, porque lo que dices en fe, el cielo lo respalda. Y lo que el cielo respalda, el enemigo no puede tocar. Camina firme, habla con autoridad, porque tu promesa es esta. Versículo 4, Deuteronomio 28:7. Prepárate para uno de los versículos más temidos por el infierno. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Lo ves? No solo habla de victoria, habla de venganza divina. El enemigo te ataca de frente, confiado, pero terminará huyendo por 7 direcciones. Porque cuando Jehová pelea por ti, el enemigo no solo pierde, huye humillado. Este versículo es para cuando no entiendes por qué los ataques se repiten. Parece que el enemigo vuelve con más fuerza, pero Dios te dice, Él vendrá una vez más y esa será la última. Porque esta vez yo lo voy a derribar delante de tus ojos. Esta no será una victoria silenciosa, será pública, delante de ti, para que sepas que no es tu fuerza ni tu estrategia, es mi mano. Y cuando Él actúa, no solo te libra, te hace testigo de su justicia. Por un camino vendrán. Eso significa planificación, estrategia. El enemigo no ataca al azar, él observa, organiza, calcula, pero lo que no puede calcular es la intervención divina, porque lo que parecía una jugada perfecta termina siendo una derrota total.
Y lo más glorioso, tú lo verás. Dios no solo quiere que ganes, quiere que testifiques, que recuerdes cómo lo que parecía imposible fue neutralizado delante de tus ojos. Eso te fortalece, eso te posiciona. Y por 7 caminos huirán. Eso habla de confusión. Cuando Dios pelea, el enemigo pierde dirección, pierde fuerza, pierde control. Y lo que parecía una amenaza organizada termina como un caos sin cabeza. Porque donde entra la presencia de Dios, el infierno huye, no camina, huye. Así que no temas si el ataque es fuerte, porque si Dios lo permite, es para mostrarte que nadie puede tocarte sin su permiso. Y si Él dice, ya basta, se acaba. Este versículo también te recuerda que la victoria es de Dios, pero la gloria es tu testimonio. Porque Él pelea, pero tú ves. Y cuando ves, testificas. Y cuando testificas, otros despiertan. Por eso el enemigo no quiere que entiendas esto. Porque si entiendes que Dios pelea por ti y que tú solo debes estar firme, no vivirás con miedo nunca más. Caminarás sabiendo que no estás solo, que estás cubierto y que cualquier ataque que llegue saldrá huyendo. ¿Sabías que este versículo es parte de una lista de bendiciones condicionadas? Sí, Deuteronomio 28 describe lo que pasa si obedeces. Y eso es clave. Porque la protección de Dios no es para el que hace lo que quiere, es para el que está alineado, el que camina en pacto, el que vive bajo autoridad. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, esta promesa es tuya. No tienes que pedirla, solo activarla, vivirla, declararla, porque ya fue decretada desde el cielo. Dios no te prometió ausencia de ataques, te prometió victoria sobre ellos. Y eso es más poderoso, porque una fe real no se mide por lo que no enfrentas, sino por lo que atraviesas con autoridad. Y si los enemigos se siguen levantando, no temas, ya está escrito que serán derrotados delante de ti, no detrás, no a escondidas, delante, para que tú sepas, para que ellos sepan, para que todos vean que tú caminas con el respaldo del Altísimo. Hay batallas que Dios no solo permite, provoca, porque quiere exponer al enemigo, quiere revelar quién estaba oculto, quiere cortar raíces que nunca viste, y para eso, a veces el ataque es la herramienta, pero la victoria es segura, porque este versículo lo deja claro: vendrán y huirán, se levantarán y caerán. No porque tú los derribes, sino porque Dios se mete en el campo, y cuando Él baja, el infierno tiembla. No hay sombra que resista su luz. Dios quiere usarte como un testimonio viviente. Que tu vida diga, mira lo que Dios hace con los suyos. Que los que hablaron, atacaron o conspiraron, vean que sigues firme, que no caíste, que floreciste, porque eso es lo que hace la justicia divina. Te levanta delante de los que te querían ver derrotado, no por venganza, por evidencia, para que sepan que Dios pelea por los suyos y que el que se mete contigo, se mete con el cielo. Este versículo debe estar en tu boca cada vez que sientas un ataque. Deuteronomio 28:7. No es solo palabra, es decreto celestial. Y si lo crees, el infierno no podrá seguir con su plan, porque lo que Dios declara no se cancela, se cumple. Así que camina confiado, habla con autoridad. Recuerda, vendrán por un camino y huirán por 7. Esa es tu herencia, esa es tu cobertura. Y si lo crees, estás listo para ver a tus enemigos huir delante de ti. Versículo 5, 2 Crónicas 20:17. Hay batallas donde Dios no te llama a pelear, sino a presenciar su poder. Y este versículo es una bomba espiritual. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová. 2 Crónicas 20:17. ¿Puedes entender eso? Dios te dice, yo peleo, tú mira. No porque seas débil, sino porque algunas guerras solo se ganan desde la quietud.
porque lo que Él hará no necesita ayuda, solo testigos. Este versículo fue entregado a Josafat y su ejército cuando estaban rodeados por enemigos más grandes, más numerosos, más fuertes. No tenían cómo ganar, pero ahí Dios les dijo: no peleen, solo mírenme. Y eso cambió todo, porque la mayor victoria de tu vida no será por tu habilidad, sino por tu dependencia. Hay batallas donde tu única tarea es quedarte en pie, adorar y ver cómo el cielo se encarga, porque cuando Dios actúa, lo hace perfecto. Paraos, estad quietos. Qué instrucción más difícil para una generación que todo lo quiere controlar. Pero ahí está la clave: obedecer sin intervenir, porque mientras más te metes, más estorbas. Hay batallas que se complicaron porque hablaste de más, actuaste de más, reaccionaste en tu carne. Pero hoy Dios te dice: solo párate, no corras, no discutas, quédate quieto. Yo voy a hacer lo que tú no puedes. Esa quietud es tu arma, esa obediencia es tu cobertura. La mayoría de nuestras derrotas vienen por querer actuar cuando Dios nos llamó a esperar, porque creemos que callarse es rendirse, que quedarse quieto es perder. Pero en el reino es al revés. Cuando te callas por obediencia, estás gritando en lo espiritual. Cuando no reaccionas, estás conquistando, porque estás diciendo: confío en ti. Y cuando Dios escucha eso, desciende. Porque Él honra al que confía, al que no se mueve, hasta que Él diga: ahora sí. Ved la salvación de Jehová. Ese es el corazón del versículo. Dios quiere que veas su gloria, no la tuya, no la del hombre, la suya. Por eso muchas veces Él te detiene, porque quiere que todos sepan que Él fue quien venció, que cuando no tenías salida, Él apareció, que cuando todo estaba perdido, Él rescató. Y esa clase de testimonio no se olvida jamás, porque marca tu historia, te cambia, te transforma y te prepara para el próximo nivel. Este versículo también te da autoridad sobre la ansiedad, porque cuando sabes que no tienes que pelear, puedes descansar. Ya no estás corriendo, ni preguntando, ni calculando. Estás confiando, esperando, agradeciendo de antemano. Y esa actitud, esa fe, desata milagros, porque el cielo responde a la obediencia, no a la desesperación. Y si hoy estás frente a algo que no puedes resolver, recuerda: no te toca a ti, te toca esperar y ver. ¿Y sabes lo que pasó cuando Israel obedeció este versículo? Dios confundió a sus enemigos y ellos se destruyeron entre sí. Israel no lanzó una sola flecha, no levantó una espada, solo adoró, y el cielo hizo el resto. Esa es la victoria más gloriosa, cuando tú no haces nada, pero todo se resuelve. Y el que intentó destruirte termina destruido por su propio veneno. Porque así opera la justicia divina, sin violencia, pero con contundencia eterna. Este versículo también te prepara para momentos donde no habrá ayuda humana, donde nadie podrá ayudarte. Y está bien, porque ese será el escenario perfecto para que la gloria sea solo de Dios. Cuando Él pelea, no comparte el crédito. Y tú no necesitas ser el héroe, solo necesitas ser obediente, porque el que obedece en silencio activa cielos abiertos. Y hoy, si estás rodeado, confundido o agotado, prepárate, porque Jehová va a pelear por ti. Ved la salvación. Significa que serás testigo de cómo todo cambia sin que tú lo toques. Verás relaciones restauradas, enemigos silenciados, puertas abiertas, problemas resueltos, sin que tú muevas un dedo, porque eso es lo que pasa cuando obedeces. Y cuando veas eso, sabrás que no fuiste tú, fue Él, y tu fe se elevará, tu confianza se afirmará, y tu testimonio será fuego, porque lo que viste fue un acto directo del cielo, una victoria hecha a su manera. Hoy esta palabra es para ti. No estás solo, no estás sin defensa.
Estás en el lugar donde Dios dice, quédate quieto, yo pelearé por ti. Si lo crees, escribe en los comentarios, esta batalla la gana Dios por mí. Escríbelo como decreto, como pacto, porque si lo crees, el cielo se activa. Y cuando el cielo pelea, el infierno huye. Así que no temas, no corras, no discutas, solo párate, calla, mira, porque Jehová va a hacer lo que tú no puedes. Versículo 6, Isaías 41:10. Uno de los mayores ataques del enemigo no es físico, es mental, es el temor. El miedo paraliza, te hace dudar, te hace retroceder. Por eso este versículo es dinamita espiritual. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Es Dios mismo hablándote, no un ángel, no un profeta, es Él. Y si Él te dice no temas, es porque el miedo que estás sintiendo no viene de Él, viene del infierno, y ya puedes soltarlo. Este versículo comienza con una orden, no temas. No es una sugerencia, es un mandato. Porque si temes, te desconectas de la fe. Y si te desconectas de la fe, no puedes caminar en lo que Dios ya preparó para ti. El temor es como un virus. Se mete, se reproduce, contamina todo. Pero Dios lo confronta con una verdad poderosa. Yo estoy contigo. Esa sola frase hace temblar al infierno. Porque donde Él está, el enemigo no puede operar. Punto. La clave de este versículo está en la presencia. No dice, no temas porque no pasará. Nada. Dice, no temas porque yo estoy. Lo que elimina el temor no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Y si Él está, el ambiente cambia, el peso cae, la ansiedad se va, porque Él no es solo compañía, es protección, es fuerza, es respaldo. Y cuando Él camina contigo, lo que quiso destruirte, termina fortaleciéndote. Yo soy tu Dios. ¡Qué declaración más poderosa! No dice un Dios, dice tu Dios. Eso habla de relación, pacto, propiedad espiritual. Dios está diciendo, tú eres mío y yo soy tuyo. Y si Él es tu Dios, ¿quién puede contra ti? ¿Qué ataque puede prosperar? ¿Qué temor puede sobrevivir? Porque el Creador del universo no es solo un espectador, es tu defensor, tu guardián, tu respaldo eterno. Y si Él está contigo, no hay enemigo que no tiemble. El versículo continúa, te fortaleceré y te ayudaré. ¿Sabes qué significa eso? Que no solo está contigo, te empodera. No es solo un observador pasivo, es quien te infunde fuerza cuando sientes que te caes. Él no espera que llegues perfecto, solo que llegues sincero, que digas, Señor, me cuesta. Y ahí, en tu debilidad, Él se manifiesta, porque el poder de Dios no se activa en la fuerza humana, sino en la rendición total. También, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta parte cierra el versículo como una sentencia divina. Dios no solo te fortalece, te sustenta, no por tus méritos, sino por su justicia. Eso significa que tu estabilidad no depende de tus obras, sino de su pacto. No se trata de si lo mereces, se trata de que Él lo prometió. Y si Él sostiene con su mano derecha, nadie podrá soltarte. Porque lo que su justicia establece es eterno. Este versículo es para los que están cansados, heridos, desanimados, los que sienten que no pueden más. Dios no te dice, levántate solo. Te dice, yo te ayudaré, yo te sostendré. Eso es gracia pura. Y esa gracia hace temblar a tus enemigos, porque ellos creían que estabas solo, que te caerías, que no te levantarías, pero no contaban con esto. Dios está contigo y eso no solo cambia tu historia, cambia el final. El enemigo intentará convencerte de que estás solo, que nadie ve tu dolor,
que nadie entiende tu lucha, pero Isaías 41:10 lo desmiente por completo, porque no importa si todos se van, si todos fallan, si todos callan, Él sigue contigo, y cuando Él está, tu historia sigue, tu fuerza vuelve, tu propósito se renueva, porque su presencia no solo acompaña, transforma. Y ese tipo de compañía no se encuentra en nadie más, solo en tu Dios. Dios sabía que ibas a pasar por esto, por ese miedo, esa crisis, esa presión. Y aún así te dio Isaías 41:10 antes de que comenzara la tormenta. No para que la evites, sino para que la atravieses sin caer, porque esta palabra es escudo, es abrigo, es espada. Si hoy estás temblando por dentro, no finjas. Solo recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa sola frase tiene el poder de hacer que el enemigo retroceda y tú avances en paz. Este versículo no es solo consuelo, es arma espiritual, porque cuando lo declaras, estás recordando al infierno que no estás solo, que caminas con el Todopoderoso, que el miedo no manda en tu vida, que la ansiedad no dicta tus pasos y que lo que Él prometió lo va a cumplir. Así que cada vez que el temor toque a tu puerta, responde con Isaías 41:10. Dilo con fe, escríbelo, vívelo, porque si Dios está contigo, el enemigo tiene que temblar. Versículo 7, Romanos 8:31. Este versículo es el golpe final a toda oposición espiritual. Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una pregunta, es una declaración, no es una duda, es una victoria. Si Dios está contigo, entonces no importa quién esté en tu contra. El enemigo puede tener fuerza, estrategia, seguidores, sistemas, pero si Dios está a tu favor, su esfuerzo será inútil, su plan será nulo, su amenaza será polvo. Este versículo comienza con una pregunta desafiante. ¿Qué diremos a esto? Es como si Pablo dijera, ¿qué más se puede decir después de todo lo que Dios ha prometido? Si Él ya entregó todo, incluso a su Hijo, ¿qué te puede faltar? ¿Quién puede ganarte? ¿Quién puede detenerte? No es arrogancia, es certeza, porque cuando Dios se pone de tu lado, todo lo demás pierde sentido. Tu situación cambia, no porque cambió el ambiente, sino porque Dios se posicionó. No importa quién esté contra ti, porque no importa el nombre del enemigo, sino quién está a tu favor. Puedes tener oposición del sistema, de personas, de demonios, pero si Dios está contigo, cada uno de ellos caerá, porque su autoridad no se comparte, su respaldo no falla, y su presencia lo cambia todo. Así que deja de mirar cuántos están contra ti. Empieza a mirar quién está contigo, porque ese quién lo supera todo. Este versículo no niega que tendrás enemigos. Afirma que no podrán contigo. Porque si Dios es por ti, no hay juicio que prospere, no hay flecha que te destruya, no hay palabra que te frene. Él no solo camina contigo, camina por ti, pelea por ti, se presenta por ti, y eso cambia las reglas del juego, porque cuando el Creador se mete en tu causa, la victoria es ley, no por tus méritos, por su promesa, y lo que Él promete, Él cumple. Hay personas que te dejaron, se dieron vuelta, hablaron mal, te traicionaron, y todo eso duele, pero este versículo te consuela de forma brutal. Si Dios es por ti, entonces no importa quién se fue, porque el que permanece es más que suficiente. Él no se muda, no se asusta, no abandona, no cambia. Y si tú puedes entender que su presencia es más poderosa que la aprobación humana, estarás listo para lo que viene, porque lo que viene es mayor. Este versículo también te da perspectiva, porque en medio de la batalla puedes pensar,
¿cómo voy a salir de esta? Y la respuesta es simple: Dios es por ti. Esa verdad es tu estrategia, tu defensa, tu energía. No necesitas saber todos los detalles, solo necesitas estar seguro de esto. Él va contigo, y si Él va, tú ganas. A veces no sabrás cómo, solo sabrás que ganarás. Y eso basta, porque el que va con Dios no camina al azar. Camina hacia el propósito. La frase «¿Quién contra nosotros?» no es negación, es ironía espiritual. Porque sí, vendrán, se levantarán, intentarán, pero no podrán, porque su contra no es suficiente. Dios no solo bloquea, Dios revierte. Toma el ataque y lo convierte en promoción. Toma el juicio y lo transforma en testimonio. Toma la traición y la vuelve empuje. Así que no temas el quién, honra el quién contigo, porque si Él va, todo lo demás tiene que caer. Este versículo tiene una fuerza interna que te levanta aún en los peores días. Cuando te sientas débil, solo, sin fuerzas, di esto: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Repite eso hasta que tiemble el miedo, hasta que huya la tristeza, hasta que el infierno retroceda, porque es más que palabras. Es un decreto celestial, una declaración sellada, y cada vez que lo dices con fe, la atmósfera cambia, porque recordaste algo que el enemigo quería que olvides. Este es el versículo que debes tener tatuado en el alma, que debes recordar cuando el desánimo ataque, cuando te falte apoyo, cuando sientas que nadie te entiende, porque esta frase lo resume todo. Dios es por ti, no contra ti, no indiferente, no distante, por ti, peleando, respaldando, empujando, levantando. Y eso es todo lo que necesitas para seguir, porque con Él a tu lado, el final ya está escrito, y es victoria. Romanos 8:31 no solo te da seguridad, te da identidad. Porque si Dios es por ti, entonces ya no eres víctima. Eres hijo respaldado, guerrero cubierto, voz autorizada. Ya no caminas con miedo, caminas con certeza, y eso transforma tu manera de ver todo, porque sabes que si el infierno se levanta, no durará. Si hay oposición, será vencida. Si hay ataques, serán usados a tu favor. Porque cuando Dios se pone de tu lado, no necesitas miles a tu favor, solo necesitas su presencia, y eso es lo que tú tienes. No lo dudes, no lo olvides, no lo negocies, aférrate a eso y verás la diferencia. Versículo 8, Jeremías 1:19. Dios no oculta la realidad de la guerra espiritual. De hecho, en Jeremías 1:19 lo deja claro: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Esto no es negación, es preparación. El ataque va a venir, la oposición será real, pero la derrota no será tuya, porque lo que Dios promete aquí es inmunidad frente al fracaso. Él no evita la batalla, Él garantiza la liberación. Y cuando Él promete libertad, no hay cárcel que te retenga. Pelearán contra ti. Eso significa que no todos estarán de tu lado. Algunos te resistirán solo por la luz que portas, otros por envidia, otros por manipulación espiritual. Pero no temas, porque lo que Dios dice no es que evitará el conflicto, sino que no dejará que te derroten. Y eso cambia todo, porque ahora sabes que cada oposición es una señal de que estás avanzando. El infierno no ataca lo que está dormido, ataca lo que está encendido, pero no te vencerán. Esa es la clave. El enemigo podrá gritar, intimidar, mover fichas, pero no vencerá, porque su derrota ya fue decretada. No tiene la última palabra, no tiene autoridad final, solo Dios la tiene. Y cuando Él dice, no lo vencerán, eso significa que tú puedes resistir, avanzar, conquistar, aún en medio del fuego. Porque la promesa no es sobrevivir con miedo, es vivir con autoridad, sabiendo que el enemigo no tiene poder sobre ti, porque yo estoy contigo.
¿Te das cuenta? Esa es la base de todo. No es tu fuerza, no es tu oración perfecta, es su presencia. Y cuando Él está contigo, no importa cuántos se levanten, porque el Rey está en tu esquina, y eso silencia a cualquier gigante. Esta es la promesa para los que se sienten solos, para los que piensan que no van a aguantar. Dios te dice hoy, yo estoy contigo. No estuviste solo, no estás solo, y no lo estarás. Esa es tu victoria, para librarte, no solo para acompañarte, no solo para verte caer, para librarte. Eso significa acción, intervención, movimiento del cielo. Cuando Dios dice que te librará, está hablando de puertas que se abren, cadenas que se rompen, enemigos que caen. Está diciendo, no importa lo que planearon, no funcionará. Y si Él lo dice, el infierno tiembla, porque hay liberación cuando Dios entra en la batalla. Y hoy Él está entrando por ti. Este versículo es también una palabra profética, porque no solo aplica a Jeremías, aplica a todo hijo de Dios que tiene un llamado, un mensaje, un fuego. Y si tú estás siendo atacado, resistido, criticado, es porque tienes algo valioso que entregar. No calles, no retrocedas, porque Dios no te está observando desde lejos. Él está librando batallas invisibles a tu favor. Estás cubierto, estás respaldado, estás protegido. No te van a vencer. Pelearán contra ti, pero no vencerán tu mente, no vencerán tu corazón, no vencerán tu llamado, no vencerán tu fe, porque todo lo que están intentando destruir ya fue marcado por Dios. Y si Él lo marcó, nadie puede borrarlo. Este versículo es un candado espiritual, un muro, un decreto que no permite que el enemigo cruce ciertos límites, porque tú estás apartado, elegido, protegido, y el que toque eso, toca a la niña de los ojos de Dios. Tal vez pensaste que el enemigo ya había ganado, que no ibas a salir de esa batalla, que no podías más, pero este versículo llega como un rugido del cielo. No te vencerán. Esa es la palabra que levanta muertos espirituales, que resucita fuerzas, que le recuerda a tu alma que aún hay promesa, aún hay poder, aún hay futuro, porque lo que Él dijo no caduca, no expira, y si dijo que no caerás, entonces prepárate, porque lo que parecía final era solo el proceso. Cada vez que sientas que te estás quedando sin fuerzas, vuelve a Jeremías 1:19. Léelo, escríbelo, grítalo si es necesario, porque es más que consuelo. Es arma, es escudo, es declaración, es sentencia contra tus enemigos. Y cuando lo declares, sentirás que el miedo pierde poder, que la fe se reactiva, que el infierno se silencia. Porque ese versículo no lo escribió un hombre, lo escribió Dios para ti. Y cuando Él escribe algo, lo respalda con poder. Dios te está diciendo, confía en mí, esta palabra cambiará tu vida. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es tu momento de actuar. Escribe en los comentarios, creo en lo que Dios hará en mí. Hazlo como sello de fe, como testimonio público. Dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. No lo guardes solo para ti, porque alguien más necesita estas verdades que hicieron temblar al infierno. Hoy comienza tu victoria, hoy empieza tu transformación.